¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy nos encontramos en una ciudad muy interesante del norte de Alemania. Así es, señoras y señores, nos encontramos en Bremen. Un dato muy interesante es que Bremen es una ciudad muy especial porque también es un estado federado como Hamburgo o Berlín. Y oficialmente se conoce como la ciudad libre hanseática de Bremen. Bremen está ubicada a orillas del río Weser. Y bueno, aunque muchas personas prefieren irse al norte de paso como a Hamburgo o a otros lugares, se sabe que Bremen tiene un centro histórico impresionante, tiene muchísima historia, leyendas, callecitas increíbles, arquitectura medieval, arte y sobre todo un ambiente muy local. Así que esta aventura va a estar muy chida. Y bueno, ¿qué vamos a ver en este video? Pues hoy vamos a recorrer esta ciudad caminando. Vamos a ver la plaza principal con el ayuntamiento y el famoso Roland, que de hecho ya les hablé del Roland en el video de Stendhal. Vamos a ver el barrio más antiguo con callejones medievales, una calle artística súper rara de los años 20 y terminaremos en la ribera del Weser para tener unas vistas espectaculares de la ciudad. Así que, señoras y señores, pónganse cómodos que vamos a comenzar y vamos a descubrir juntos esta ciudad, Bremen, aquí en Alemania. Gente, acabo de salir de la estación central y luego ya vi algo que me sorprendió muchísimo, que fue la luz del semáforo peatonal. Parece ser como, no sé, alusivo a Navidad. Yo le encontré forma de Santa Claus, como con una bolsita, pero no tengo ni idea. Dejen en los comentarios qué creen que sea o si saben qué es. Díganme ahí en los comentarios, pero ya empezamos con sorpresas en la ciudad. A ver, vamos a comenzar primero con algunos datos demográficos. Bremen está ubicada al noreste de Alemania, en la zona que conecta hacia el Mar del Norte. La ciudad está marcada por el río Weser, que fue clave para su desarrollo y también para el comercio. Bremen tiene aproximadamente 569,000 habitantes y con esto podríamos decir que es una de las ciudades grandes de Alemania. Algo muy importante de mencionar es que cuando alguien dice estado de Bremen, ahí se incluye Bremerhaven y por esa razón el estado completo tiene una población mayor. Pero hoy estamos enfocados 100% en la ciudad de Bremen como tal. Ahora, lo que hace famosa a Bremen históricamente hablando es que fue una ciudad con muchísima autonomía cívica y mucho poder comercial. Su época más fuerte está ligada a la Liga Hanseática, que de hecho ya hablamos de ese tema en el video de Stendhal. Recuerden que la Liga Hanseática es esta liga en la época, en la Edad Media, que era una red de comercio, dominaba el comercio todo al norte de Europa y se dice que todo ese ambiente, toda esa atmósfera se siente aún cuando caminas hoy en día por las calles del centro. Ahora, hablando de datos históricos, Bremen tiene más de 1000 años de historia. Hay referencias históricas de Bremen muy tempranas en la región y algo clave, algo muy importante es que la ciudad se convirtió en un centro eclesiástico y luego comercial aquí en la región del norte. Y es en esa mezcla de religión, comercio y política que la ciudad fue formando su identidad, que en pocas palabras se puede decir que es una ciudad muy orgullosa de su autonomía y sus derechos. Y eso se ve clarísimo en los símbolos de la ciudad, que son el Roland y el ayuntamiento. Hay que mencionar que Bremen es de esas ciudades en donde todo lo importante se encuentra en el centro de la ciudad. Dicen que es muy bonito caminar por aquí, porque vas pasando de callecitas chiquitas a plazas grandes, de edificios medievales a rincones modernos, y es por eso que la gente dice que se vuelve un recorrido muy interesante. Así que bueno, vamos a descubrir el centro de la ciudad. Estamos ya muy cerca de aquí y en un momentito más les muestro la parte centro, la parte de la Marktplatz.
Y bueno, gente, entramos a un mercadito como de comida en donde puedes ver diferentes tipos de cocina. La verdad es que está muy chido, muy bonito, muy acogedor. Eso, puedes encontrar pizza, puedes encontrar comida de Ucrania, he visto. No sé, diferentes cocinas, eso me gusta, está muy chido. Pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué más hay. Pero les quería mostrar este mercadito también. Les dejo algunas tomas también. Y eso, vámonos a la Marktplatz. Señoras y señores, nos encontramos en el corazón de la ciudad, nos encontramos en el centro de Bremen. Específicamente nos encontramos en la Marktplatz y aquí están dos de los símbolos más importantes de la ciudad y también hay que decirlo, más importantes de la época medieval. Primero, el Ayuntamiento de Bremen o Bremen Rathaus. Este edificio histórico se construyó entre 1405 y 1409 y desde entonces ha sido sede del gobierno municipal. Y segundo, el Roland de Bremen, que es el que está justo a mi izquierda. Es una estatua de piedra erigida en 1404 y el Roland se convirtió en símbolo de libertad, derechos de mercado y autonomía de la ciudad. Lo más impresionante es que este conjunto, o sea el ayuntamiento y el Roland, está inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2004. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que esta plaza, este Marktplatz, no es solo bonito, sino tiene un peso histórico brutal, porque representa esa idea de ciudad europea libre, con sus propias reglas y con su propio poder civil. Y es que, señoras y señores, vean este edificio, qué barbaridad, los detalles que tiene, y de hecho se ve como súper antiguo, ¿no? Impresionante el edificio este. Y es que no solo se trata del antiguo ayuntamiento o del Roland o de la famosa iglesia que está detrás de mí, sino todo el complejo, todo lo que hay aquí en el centro es espectacular. Se los intento mostrar así en una vista o en una toma como muy amplia, pero es que es súper bonito el centro de Bremen, está increíble. Pero eso, bueno, también pueden encontrar cafeterías, tienditas, hay una farmacia, hay muchas cosas muy interesantes aquí en el corazón de la ciudad. Y aquí mismo, justo detrás de mí, está otra de las paradas obligatorias de Bremen, la famosa estatua de los músicos de Bremen. Esta famosa escultura es un homenaje al cuento de los hermanos Grimm, que de hecho ya hablamos de ellos en el video de Kassel. Ojo, y también es importante mencionar que esta no es la única estatua referente a este cuento, pero justamente esta es la estatua de bronce más famosa hecha por Gerhard Marx en 1953. Y sí, está ubicada en el centro justo al lado del antiguo ayuntamiento. Y bueno, por si no conocen el cuento, les voy a intentar decir esto de una manera muy resumida. La historia que se narra es la de 4 animales, un burro, un perro, un gato y un gallo, que viven en un pueblo en la parte de la Baja Sajonia de Alemania, cuyos dueños han decidido sacrificar a estos animales, porque consideran que debido a la vejez de ellos, estos solo consumen comida y ya no les son útiles para el servicio doméstico. Y estos 4 animalitos se encuentran después de que cada uno decide huir de sus respectivos dueños, y al encontrarse y conocerse, deciden emprender un viaje hacia la ciudad de Bremen, que estaba considerada como una ciudad liberal y abierta al mundo, y que también era muy conocida por su simpatía con los extranjeros. En el camino hacia Bremen, estos animales que prácticamente están huyendo de la muerte llegan al anochecer a una choza, una cabañita en la que están pernoctando unos bandidos, unos malandros, y con el objetivo de asustarlos, de ahuyentarlos y así estos animales poderse quedar en la vivienda, forman una figura muy rara al treparse en la espalda de cada uno de ellos en el orden que se han mencionado, es decir, el burro, luego arriba el perro, arriba el gato y arriba el gallo. Entonces deciden emitir cada uno su sonido en unísono, lo que hace huir de terror a los bandidos, a los malandrillos que estaban ahí. Ahora, se dice que en la versión original no se sabe si al final los 4 animales llegaron a Bremen o si se quedaron en el camino, pero prácticamente ese es el cuento. Y otra cosa muy importante que, bueno, no sé si se alcanza a ver y voy a intentar grabar a alguien hacerlo, pero se dice que cuando estés frente a la estatua, le tienes que frotar las patas al burro para tener muy buena suerte. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien, si lo crees o no. Al final, en muchos países, en muchas estatuas, es la misma idea, tienes que sobarle alguna parte a la estatua. Y bueno, es así. Pero bueno, ese es un poquito el resumen, el cuento de los hermanos Grimm. Y estamos aquí justo con la estatua.
Y bueno, señoras y señores, justo a mis espaldas, justo aquí al lado de la Marktplatz, está uno de los edificios religiosos más importantes de Bremen, la Catedral de San Pedro. La catedral tiene raíces muy antiguas y con el paso del tiempo pasó por varias etapas. En términos arquitectónicos, inicialmente fue una iglesia románica, pero después se transformó. Alrededor del año 1500, la iglesia se reconstruyó como una iglesia gótica. Dicen que si tienes el tiempo de entrar, vale muchísimo la pena poder apreciar este contraste entre lo vivo que es la plaza y lo silencioso que es dentro de la iglesia. Bueno, si también te gustan las vistas panorámicas, dicen que puedes subir a uno de los puntos más altos y obtener una vista brutal de la ciudad. Pero bueno, ya me conocen, ya saben que en este canal me encanta entrar a las iglesias y enseñárselas, sobre todo porque a mi abuela le encanta, es fan de los temas religiosos. Así que eso, vamos a intentar entrar a la Catedral de San Pedro y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, pues la iglesia estuvo muy chida, la verdad es que está muy bonita, sí recomiendo entrar, digo, solamente así hacer un pequeño recorrido como lo hice yo, pero eso, muy bien la catedral, así que vamos a nuestro siguiente punto del recorrido. Bueno, gente, y ahora nos dirigimos a una de las calles más curiosas de Bremen, la Böttcherstraße. Si no lo pronuncio bien, igual amigos alemanes, corríjanme por favor. Es una calle cortita de aproximadamente unos 110 metros, pero está cargada con muchísima personalidad, que de hecho ya se pueden dar cuenta, hay mucho movimiento artístico ahí también. Fue desarrollada durante los años 20 y es famosa por esa mezcla entre tradición y arquitectura expresionista de ladrillo. En esta callecita que vamos a cruzar ahora puedes encontrar una gran cantidad de detalles, relieves, puertas, patrones de ladrillo, esculturas y de hecho muchos locales dicen que se siente así como una callecita que parece un set de grabación. Y también es importante mencionar que hay museos y cosas culturales alrededor. Así que aunque sea una callecita pequeña, estoy seguro que visualmente te va a encantar. Así que vamos a recorrer esa callecita. Nah, gente, una auténtica barbaridad pasar por esta callecita. La verdad es que está muy chido todo lo que ves, todas las tienditas. Está muy bonito y creo que también ayuda mucho que es época navideña. En la fecha que grabo es diciembre del 2025. Y todavía hay así adornitos navideños y eso siento que lo hace verse todavía más bonito. Pero sí, muchas tienditas, muchísimas curiosidades que ver, todo de ladrillitos, súper bonito, increíble esta callecita. Les muestro también otras cosas que hay, porque bueno, me encuentro aquí muchas cosas. Por cada lado que voy me encuentro cosas. Aquí hay un restaurante que se llama Flet, que está justamente a mis espaldas, está justamente aquí detrás de mí. Pero eso, vamos a seguir descubriendo esta callecita. Y se escuchan unas campanitas súper bonitas, ¿eh? Bueno, gente, es un must, un sí o sí. Si están aquí en Bremen, tienen que pasar por esta callecita. Está impresionante, está súper cool. Pero bueno, estamos llegando al final de la calle. Vamos a dirigirnos hacia otro punto muy interesante también. Así que bueno, se ensució un poco el lente. Ahora lo limpio y no me veo. Pero eso, vamos a nuestro siguiente punto. Que esta ciudad la verdad es que está impresionándome mucho, está muy verga, me encanta. Pero bueno, siguiente punto, allá vamos. Bueno, algo también que les tengo que mencionar de Bremen es que todo el centro está súper caminable, es decir, está todo muy cerquita, no hace falta tomar transporte público desde el Hauptbahnhof, desde la estación central, puedes llegar caminando, moverte caminando. Único detalle es que bueno, no fue el mejor día para grabar debido al clima. Pero bueno, es Alemania, es diciembre, se sabe que casi siempre está todo gris. De hecho hoy está chispeando, lo cual tampoco es lo mejor. Como saben, siempre me enfoco en la parte céntrica, en la zona centro, porque es lo más turístico, porque es, creo yo, también de lo más interesante aquí en la ciudad. He de mencionar también que está el estadio del Bremen,
que bueno, me recuerda mucho a Mesut Özil cuando jugaba en el Bremen. Y eso, el estadio también no está tan lejos del centro, se puede llegar en transporte público muy fácil. Pero sí, muy bonito Bremen hasta ahora. No hace tanto frío, que eso también es súper bueno. Y vámonos al siguiente punto, que también es un lugar muy interesante. Señoras y señores, hemos llegado al siguiente punto. De acuerdo con muchos locales, este es el sitio favorito para caminar aquí en Bremen. Estamos en el famoso Schnoa, que como dato interesante es el barrio más antiguo de toda la ciudad. Aquí en este barrio todo se vuelve más estrecho, más íntimo e incluso más medieval. Es un laberinto con callecitas que tienen casitas súper chiquititas que se construyeron aproximadamente entre el siglo XV y siglo XVI. Este barrio puede ser el sitio o el lugar perfecto para observar lo tranquilo, lo bonito y pacífico que puede ser una ciudad grande. Y vamos a poder apreciar muchísimas cositas, muchísimos detalles, por ejemplo en las ventanas, en las puertas, e incluso vamos a ver tienditas de artesanías, todo muy local. Y muchos dicen que es en donde puedes darte cuenta de que Bremen no es solo una ciudad grande del norte, sino un lugar con una identidad histórica muy marcada y también muy bonita. Así que bueno, gente, vamos para allá, vamos a descubrir este barrio. Estoy 100% seguro que me voy a perder, no voy a utilizar Google Maps. Pero vamos a ver. De hecho, la primera impresión que tengo del barrio es muy bonito. Lo que estoy viendo es súper bonito. Sí, señores, vean, primeras tienditas que vemos. Ositos con acordeones. Todo muy bonito. Así los letreritos de las tiendas. Como se siente como muy antiguo, ¿no? Muy bonito. Muchas tiendas de souvenirs, hay que decirlo también. Muchísimos souvenirs aquí. Y es un punto también muy turístico. Helados, tienditas. Estaba pensando más en grabarme a mí, pero es que la verdad no vale la pena, si no, no van a apreciar todo lo que veo. La verdad es que hay cosas súper interesantes, muchísimas artesanías, manualidades, artistas también. Vean las callecitas, todavía hay adornos navideños, lo cual hace que se vea como que más bonito, más acogedor, pero todo está súper interesante aquí. Bueno, y por respeto también a la gente me voy a grabar a mí mejor para no meterme en problemas. Pero sí, muchísimos restaurantes, musiquita. Esa arquitectura como típica, clásica, así como viejita, bonita. Wow, está súper cool. Bueno, también no quiero hablar tampoco tan fuerte porque no quiero molestar a nadie. Y sí, primer pasillito por el que acabo de pasar. Yo creo que me voy a regresar y me voy a meter. Sí, definitivamente. Hay que meternos a ese callejoncito. A ver, vamos a intentarlo. Sí, miren, se los muestro súper rápido. Es este es el callejoncito. Aquí, pero vamos a ver qué hay. Hay tienditas incluso en esta parte. Eso está súper cool. Hay como tienditas chiquitas por todos lados. Salimos como a otra callecita más grande con más tiendas, hay incluso galerías de arte. Brutal, increíble. Muy bonito este barrio, caminar por las callecitas. Pero es que sí está muy bonito, muy bonito. Y eso que solamente entra una partecita. Yo creo que da tiempo a entrar a otra parte, a otra callecita. Salimos ya a la parte principal. Quizás solamente es ese espacio. No, tampoco sé qué tan grande es aquí el barrio. Pero recomendado. 100% hay que venir, hay que caminar por las callecitas. Si tienes tiempo, pues eso, sentarte a lo mejor en alguna cafetería, algún restaurantito ahí, comer. Hay muchas tiendas como de postres también. Pero sí, muy bonito. Yo creo que terminamos esta parte y vamos a continuar nuestro recorrido, que ya nos queda prácticamente una parada más de lo que es el centro. Aquí la zona centro de Bremen. Y bueno, vamos a ver qué sigue.
y a continuar nuestro recorrido. Bueno, como se los prometí, estamos en el último punto del video, en la ribera del Weser. Y en efecto hay que mencionar que esta zona básicamente era una zona portuaria. Y con el tiempo la ciudad decidió transformarlo en un recorrido, en un andador que la verdad está increíble. Pueden encontrar diversos restaurantes, tienditas, bares, incluso terracitas, que bueno, en invierno quizás no es la mejor idea, pero también están. Básicamente es como una milla gastronómica junto al río. Yo no sé si está permitido o no, pero yo voy a bajar aquí una pinche rampita para acercarme a los botes, a la zona aquí portuaria, a donde desembarcan o llegan. A la me estoy resbalando. Pero bueno, vamos a ver. Aquí estamos ya. Vivos, sobrevivimos. Como les decía, justo aquí ya está el río. Está muy chido aquí, pero sí hace frío, se siente más frío. Y hay una escultura interesante que se las voy a mostrar ahorita. No les voy a mentir, no tengo ni idea, no sé nada de esta historia, pero es un pobre hombre que está todo cagado por mierda de gaviota. Está justo aquí, justo detrás de mí. Y como pueden ver, también tiene una gaviota. Y si no, ahora les pongo una toma más grande. Pero sí, está chido aquí, ¿eh? Algo que me llama la atención es que pese al mal clima, viene gente a caminar, ¿eh? Veo familias con algunos niñitos aquí. Mucha gente también adulta nomás dando un pequeño paseo. Y algo que también me llama la atención es que pueden ver muchos de estos como túneles que los sacan a la parte centro de la ciudad. Y bueno, este andador turístico, vamos a decirlo así, pues es bastante larguito porque recorre mucho del río, mucha parte del río. Así que eso, si quieren venir a caminar, también van a necesitar tiempo para recorrerlo completo. Y como les decía, pues bueno, también hay barcos adaptados que se hacen o que los hicieron restaurantes. No sé realmente qué tan recomendado sea, a lo mejor hay que buscarlo en Google, ver cuántas estrellas tienen esos restaurantes. Pero creo yo que también está muy chido, ¿no? Como en plan veranito, barquito, comer, lo veo. Pero bueno, vamos a continuar ya nuestro recorrido para despedir este video. Hasta ahora, y creo yo que lo que fue el video de Bremen me encantó. Pero bueno, vámonos. Y bueno, señoras y señores, así terminamos nuestro recorrido por Bremen. Hoy pudimos ver una ciudad que mezcla historia medieval con símbolos de libertad cívica, cuentos famosos y rincones súper fotogénicos, desde el ayuntamiento y el Roland, que son patrimonios de la humanidad, pasando por la calle artística la Bötterstraße, el famoso barrio medieval del Schnoor, y terminamos con la vibra marítica de la ribera del Weser. Definitivamente Bremen tiene muchísimo que ofrecer, mucho más de lo que uno se puede imaginar. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video de la ciudad. Déjenme en los comentarios y cuéntenme qué es lo que más les gustó de Bremen, qué es lo que más les llamó la atención, qué les parece el centro histórico, el Roland, el ayuntamiento. Y bueno, señoras y señores, recuerden suscribirse a este canal. Ya saben que nos vamos a ver en una nueva aventura, en un nuevo video como es de costumbre en 2 semanitas. Así que nada, cuídense mucho, gracias por ver este video y nos vemos pronto, ¿ok? Chao.